El mensaje de hoy, ahora le estaba diciendo a algunos de los muchachos que de hecho yo estaba nervioso y emocionado por enseñarlo, porque tiene que ver con lo que estamos viviendo esta semana. Esta semana que es la famosa semana. Y yo dije, no podemos dejar pasar esta semana sin hablar de lo que sucedió ese día. Hay algunos aquí que conocemos la Semana Santa porque bueno, en el colegio era el día de la semana que no teníamos clase. Y todos estábamos emocionados por la Semana Santa. Algunos aquí conocen la Semana Santa porque quizás sus padres tienen una cierta fe, una cierta religión y los llevaron siempre a ciertos días a celebrar esto que sucedía en la Semana Santa. O algunos quizás están aquí y se dirán, ¿para qué es la Semana Santa? O sea, súper, tengo vacaciones. Pero ¿de qué trata? ¿Por qué se llama Viernes Santo? ¿Por qué se llama Domingo de Resurrección? ¿Qué pasó allí? Y de hecho la pregunta que yo quiero responder, la pregunta a la cual queremos responder hoy es, el tema de hoy es la cruz, la muerte que nos dio vida. Y llevándolo a una pregunta, ¿por qué celebramos la muerte? ¿Por qué celebramos la muerte de alguien llamado Jesucristo? ¿Por qué en nuestra región Colombia, en todos lados vemos unas cruces, vemos unas catedrales, vemos con todo el respeto, a un mancito ahí colgado ahí, y hay algunos que están aquí como que, ¿y ese man qué hizo? ¿Por qué de hecho, cuando tú vas a tus libros de historias sociales, dice antes de Cristo y después de Cristo? ¿Qué tuvo esa persona tan especial en esa circunstancia para que fuera tan recordado a tal magnitud? Eso vamos a hablar hoy. Y cómo eso te afecta a ti hoy en día. Y cómo eso nos afecta y qué implicaciones tiene para nosotros esa cruz. ¿Están conmigo? Te voy a leer rápidamente lo que pasó en Juan y en Lucas. En Juan 19, 16, 18 dice: entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Así se llevaron a Jesús, él cargando su propia cruz. Fue al sitio llamado Lugar de la Calavera y allí lo clavaron en una cruz. Y también crucificaron a otros dos con él, uno a cada lado y Jesús en medio. Versículo más adelante dice: Jesús sabía que su misión ya había terminado, pero para cumplir las escrituras dijo: tengo sed. Y había allí una vasija de vino agrio. Lo empaparon con una esponja y lo pusieron en una rama y lo acercaron a sus labios. Después de probar el vino, Jesús dijo: todo está cumplido. En otras versiones dice: consumado es. Todo está terminado. Entonces Jesús inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Ese es el momento del Viernes Santo. Ese fue el momento donde Jesús muere en una cruz. 3 días o 3 doritos después pasa lo siguiente. Lucas 24 dice: y el domingo por la mañana, muy temprano, las mujeres fueron a la tumba llevando varias especies. Encontraron que la piedra que cubría la tumba fue removida, corrida a un costado. Entraron perplejas, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí, de pronto aparecieron 2 hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. En otras versiones dice 2 ángeles. Y estos les decían, las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro a tierra. Y los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y después decía: Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que él le dijo a Galilea: el Hijo del Hombre sería traicionado y entregado en manos de hombres, sería crucificado y resucitaría al tercer día. Estos son los 2 momentos donde Jesús muere y él luego resucita. ¿Cuáles fueron los primeros testigos allí? Las mujeres fueron las primeras testigos oculares de que Jesús había resucitado. Porque después dice que hay una aparición de Jesús ahí mismo en ese instante. Entonces, ¿a qué venimos hoy? La pregunta es esta: ¿por qué celebramos una muerte y una resurrección? Si cuando lo que estamos celebrando en esta semana se llama la Pascua. Pascua significa, y en el idioma original la Pascua significa el festival de la víctima. Diga conmigo: el festival de la víctima. Ahora, la mera frase es contradictoria. ¿Cómo puedes poner festival y víctima en la misma frase? ¿Qué significa festival? Celebración, alegría, fiesta, gozo.
Pero ¿qué significa víctima? Muerte, sacrificio, dolor. Entonces, ¿por qué hay una celebración de un dolor? ¿Por qué hay una celebración de una muerte? ¿Por qué celebramos una muerte? Normalmente la muerte es un motivo de duelo, pero los discípulos, de hecho, cuando Jesús murió, tampoco lo entendieron al principio, porque cuando Él hablaba de destruir un templo, a veces decían, los discípulos pensaban que era un edificio. Pero hasta no ser que Jesús murió y al tercer día resucitó, ni siquiera los discípulos habían entendido. Porque quiero decirte algo, cuando Jesús muere en una cruz, no pasó nada. Jesús murió y los discípulos, dice la Biblia, que todos volvieron a hacer lo que se dedicaban antes de conocer a Jesús. Y de hecho había un discípulo que cuando Jesús resucitó y se aparece, no creía. ¿Están conmigo? Ni siquiera los discípulos entendían lo que había pasado. Pero ¿qué pasa? Cuando Jesús resucita es que todo cobra sentido. 1 Corintios 15:14 dice: si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es vana y la fe de ustedes también es inútil. Lo primero que quiero decirte, tú y yo hoy podemos celebrar en esta Semana Santa la muerte de alguien, pero porque ese alguien venció la muerte. Ese alguien al tercer día resucitó. Y Pablo en Corintios dice: si Jesús no hubiese resucitado, vano es todo lo que estamos haciendo. A veces en vana es nuestra fe. Y ya van a ver por qué. Y así ahora los discípulos pudieron celebrar porque vieron al Jesús resucitado. Y nosotros también podemos celebrar el Festival de la Víctima. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús, aquel que nos acompaña y dice que está con nosotros donde quiera que vayamos, venció la muerte. Lo primero que quiero decirte con esto: si Jesús pudo vencer lo que de hecho para nosotros parece imposible de vencer, que fue la muerte, ¿no crees que Jesús no tiene el poder suficiente para vencer eso que te está angustiando? Ese trabajo, ese empleo, ese logro, ese contrato, eso que estás luchando, esa familia, ese hogar, esa relación. A veces tú y yo dudamos tanto de la victoria de Jesús sobre nosotros y se nos olvida que Él mismo venció la muerte. Y tú puedes decirle hoy a Jesús en esta Semana Santa: Padre, así como tú venciste a la muerte, ayúdame a mí a vencer todo lo que me atemoriza. Así como tú venciste la muerte al tercer día en esa cruz, en esa tumba vacía, mueve mi roca también y dame vida a todo lo que está muerto en mí. Hay cosas que están en ti que tú crees que están muertas, pero que Dios quiere resucitar. Lo primero que nos enseña esto, la muerte de Jesús, es que Él tuvo victoria sobre eso. Y si tuvo victoria sobre eso, puede tener victoria sobre todo aquello que te atormenta en tu vida. Por eso celebramos la Pascua. Pero ahora, ¿qué significa la muerte y resurrección de Jesús para nosotros de manera más profunda? Yo quiero leerte un versículo que te explica, que vamos a hojear un poco hoy, y nos explica qué pasó en esa cruz. Romanos 5 del 8 al 11 nos da 3 razones por las cuales tú celebramos la muerte de Jesús. Y hoy tú me vas a ayudar a encontrarlas. Quiero que escuchen con atención. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando todavía éramos pecadores. Entonces se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, y ahora con toda seguridad Él nos salvará de la condenación. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Este texto tiene mucha profundidad y hoy voy a intentar explicárselo rápidamente. Primero que todo, ¿qué vemos que Dios consiguió en esa cruz? Demostrar el amor de Dios hacia nosotros. Primero que todo, Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos, cuando tú y yo no lo merecíamos, Él hizo todo por nosotros. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en el Hijo no se pierda, sino que tenga
Familia, Dios mandó a su Hijo. Dice, porque de tal manera amó Dios. ¿Qué fue la motivación de Dios de entregar la vida de un hijo? El amor. Porque de tal manera Dios te amó a ti y a mí, a cada uno de nosotros, que se despojó de la vida de su Hijo para decirte, te amo. La cruz es la prueba eterna de esta Semana Santa de que Dios te ama tal y como eres. Porque mira que dice, aun cuando éramos pecadores, aun cuando éramos sus enemigos. Ya les voy a explicar qué significa esa frase. Dice que Dios aún así murió por nosotros. ¿Qué está diciendo eso? Ni tu peor error. Dios te ama tal y como eres. Y si tú sientes que tal y como eres hay una persona que no eres digno de amar, quiero decirte que Cristo en esa cruz demostró su amor por ti, aun cuando tú sentías que no eras digno de ser amado, aun cuando tú sentías que no eras digno de ser amada, aun cuando tú sentías que nadie podía hacer algo por ti. Dios lo hizo todo por ti en esa cruz. Segundo, pero esperen. Dice, Dios no esperó a que tú cambiaras para amarte. Y lo mejor de todo de esa cruz es que Dios no esperó a que tú fueras mejor persona. Él no esperó a que tú cumplieras unas ciertas reglas morales. Él no esperó a que tú, de hecho, ustedes saben que aquí venimos porque creemos en que Dios quiere hacer la mejor versión de ti, ¿verdad? Pero Él no espera que tú seas la mejor versión de ti para amarte. Quiere ayudarte. Pero te voy a decir algo, cambies o no cambies, el amor de Dios no se va a rendir por ti. Antes de que tú llegaras a Dios, ya Él te amaba. De hecho, hay personas aquí que están experimentando por primera vez esto que es la relación con Dios. Y quiero decirle, estás dando tus primeros pasos, te felicito. Estás viviendo una espiritualidad, vienes aquí todos los martes y entre semana le hablas a Dios. Pero quiero decirte, antes de que tú te lo encontraras a Él, ya Él te había encontrado a ti. Antes de que tú llegaras a saber de Él, ya Él sabía todo de ti. Y no para juzgarte, sino para amarte. La muerte de Jesús es el acto más poderoso de amor por nosotros. Y tú puedes declarar, y tú puedes celebrar en esta semana, simplemente para saber que tú eres amado. ¿Están conmigo? Segundo punto. La cruz, podemos celebrar la cruz porque a través de la cruz fuimos, digan conmigo, justificados. Ayúdenme a entender esta palabra conmigo, es profundo. La justificación significa que fuimos declarados justos por su sangre. Romanos 4:5 dice, mas al que no obra, ojo con lo que dice, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Quiero hacerte una pregunta, para ti, ¿qué es una persona justa? Justo. Cuando la Biblia habla de justo, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿Cómo? Una persona leal, una persona buena, sincera. ¿Y para ti qué es una persona impía? Cuando la Biblia habla de impío, ¿qué quiere decir eso? Injusta, valga la redundancia. ¿Qué más creen? Impío, malo, pecador. Ahí somos más rápidos. Romanos 4:5 dice que en cambio el que no hace obras para que Dios lo considere bueno, pero solamente cree que Dios lo hace justo por creer, esa fe se le cuenta para declararlo justo. Justifica cuando tú y yo creemos en Jesús y en la muerte y la resurrección de Él, estamos diciendo, Padre, yo soy tu justicia, yo soy justificado. La justificación es declarar justo al impío, declarar inocente al que es culpable, declarar merecedor de todo lo bueno al que no lo merece. Eso somos tú y yo. ¿Sabes por qué celebramos la cruz? Porque nos declara limpios aun cuando nos hemos equivocado tanto. Mira lo que dice en otra versión, dice, pero Dios aprueba al que cree en Él sin que se gane eso con sus obras. Dios le toma y le cuenta su fe y lo aprueba. Hasta el pecador es aprobado por Dios. ¿Por qué? Porque creyó en aquel que murió y resucitó. Tu fe en Jesús restablece la amistad divina que tienes con el Creador. Aunque seas el pecador, eres justo, no por tus obras. Por eso Efesios dice que somos salvos por fe en Jesús, por gracia, no por obras, para que nadie se... yo no sé si tú te voy a decir algo, no sé si tú te has sentido culpable. Yo no sé tu historia, yo no sé qué errores has cometido en tu vida. Yo creo que
yo he conversado con personas aquí en esta sala que han creído que la vida que han llevado los alejaba de Dios, que la vida que han llevado los destituía de Dios. Pero quiero decirte algo: Jesús murió en esa cruz. Dice la palabra que se sobrebajó del trono y murió en esa cruz, se sobrebajó a los hombres, para que entre él más abajo caía, más tú podías levantarte. Y ahora tú más podrías estar cerca de Dios. La cruz la celebramos porque gracias a esa cruz, tú y yo, dice la palabra, dice Romanos, tenemos una amistad restablecida con Dios. Y por eso cuando yo les digo que no hay nada malo que tú puedas hacer para que Dios te ame menos, y no hay nada bueno que tú puedas hacer para que Dios te ame más, no es porque sea una frase bonita, es porque fue lo que vino a hacer Jesús en la cruz, que nada te separara de su amor. ¿Están entendiendo el mensaje, familia? Justificar, ¿qué es? Declarar justo al, declarar inocente al culpable. De hecho, si no lo entendiste así, te doy esta frase. La cruz es un hombre inocente que se hizo culpable para que los culpables fuéramos declarados inocentes. Eso es la cruz. Alguien inocente se hizo el culpable para que nosotros que éramos los culpables fuéramos declarados inocentes. Y por eso Dios ahora no te ve. Cuando te ve, no ve tu error. Cuando ve, no ve tu pecado. Cuando te ve al Hijo en la cruz. Cuando te ve. Por eso yo les digo a ustedes que su misericordia son nuevas cada mañana. Y cada vez que tú te levantas, Dios te dice: este es mi hijo, estoy orgulloso de él, lo amo tanto. Porque ahora Él no te ve por lo que tú hagas hecho, te ve por lo que tú eres de fábrica y eres su creación. ¿Están conmigo? Y tercero, Dios te ve limpio, justo, perdonado, inocente. Tus errores dejan de ser tu identidad. Y tercero, fuimos reconciliados con el Padre. Mira que la palabra en Romanos dice: nuestra amistad con Dios fue restaurada. Podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Ya no estás lejos, ya no eres su enemigo, ya no eres alguien que no puede comunicar sin estar en la presencia de Dios. La muerte de Jesús abrió el camino para que tú puedas tener una relación viva, cercana, maravillosa y amistosa y paternal con Dios. Voy a repetir eso. Hoy en día tú tienes una relación viva, cercana, maravillosa, amistosa, paternal con Dios ahora. Cosa que no tenían antes de Jesús, no la teníamos. La cruz no solo te declara inocente, sino que ahora te acerca al Padre. Te voy a dar un poco de teología básica. La Biblia está dividida en dos: en Antiguo Testamento y Nuevo. ¿Sabes qué significa testamento? Testamento significa pacto. Testamento significa contrato. El trato que Dios tenía ¿con quiénes? Con nosotros. Antiguo pacto, Antiguo Testamento. Escucharon que siempre hemos hablado aquí sobre que los israelitas tenían que hacer sacrificios para poder estar con Dios. Hacían un sacrificio para poder ser perdonados y así podían estar en la presencia de Dios. ¿Se acuerdan? Pregunta: ¿por qué tú y yo no hacemos eso ahora? Porque somos costeños. Porque no vivimos en Israel. Quiero decirte algo: el hecho de que tú y yo ahora podemos estar hablando y que Dios nos escuche no es así porque sí. Antes, de hecho, personas como Moisés, Abraham, Jacob, personas como Noé, David, tú y yo gozamos de un pacto que ellos no tenían. Quiero decirte algo: tú y yo gozamos de una relación con Dios que ellos no podían tener. ¿Estás entendiendo? Ellos en el Antiguo Testamento, por eso hacían carpas, por eso hacían sinagogas, por eso había un tabernáculo, por eso habían profetas. ¿Quiénes eran la voz de Dios en aquel entonces? Los profetas. Pero ahora, gracias a Jesús, tú estás tan cerca de Él que Dios te habla a ti mismo, directamente contigo. ¿Qué pasa? Dios no se quedó ahí con los profetas. Dios dijo: yo quiero estar tan cerca de mis hijos, de cada uno, que yo no me quiero quedar con los profetas. De hecho, cuando vino Jesús, cuando Él era carne y cuerpo, aquí éramos nosotros, que era Dios, dice que Dios estaba con nosotros, era Él aquí. Y de hecho, la Biblia dice que no alcanzan los libros del mundo para decir lo que Él hizo en esos 3 años de ministerio. Hey, algunos aquí que saben de marketing, ¿qué le hubieras dicho tú a Jesús? Es loco, porque te vas a morir ahora, 3 añitos más. ¿Sabes? A Jesús le estaba yendo bien. A Jesús lo seguían
multitudes. Y en 3 años se acabó la fiesta ahí, papi. O sea, tú como marketing, tú le dices, hey, Jesús, un añito más. Pero ¿qué pasa? Jesús le dijo a sus discípulos, hey, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque ahora ya no voy a estar con ustedes, sino que ahora estaré en ustedes. Jesús le dio a los discípulos, si yo no me voy, no les voy a enviar al Espíritu Santo. ¿Saben por qué Jesucristo se fue, murió y resucitó? Para que ahora Él no solamente estuviera con, sino en cada uno de ustedes, donde quiera que vayan. ¿Están entendiendo el tema hasta ahora? La cruz no solamente te declara inocente, sino que ahora te acercó al Padre. Celebramos 3 puntos. ¿Celebramos qué? Su amor por nosotros. Segundo, celebramos de que ahora Jesús fue el culpable para que nosotros fuéramos declarados inocentes. Y por eso nada de lo que tú hagas te va a separar de su amor. No quiere decir que Él quiera ayudarte a ser la mejor versión de ti. Pero Él no va a esperar a la que tú seas la mejor versión de ti para amarte. Ya Él te ama. Y tercero, gracias a esa cruz, tú y yo somos amigos de Dios. Por eso yo les digo aquí, no, sí, Él es el Señor Todopoderoso. ¿Sabían que a Jesús, les voy a decir una cosa que no lo había preparado? ¿Saben por qué a Jesús lo crucificaron? ¿Y saben quiénes lo crucificaron? Lo crucificaron los fariseos, maestros de la ley. Los romanos por orden de los maestros de la ley de aquel entonces. ¿Saben por qué? Porque para el fariseo, aunque era un hombre de Dios, no cabía en la cabeza cuando le decía a Jesús, dile, cuando le ores a Dios, dile Abba Padre. ¿Y saben qué decían los fariseos? ¿Cómo se te ocurre? Él es el Señor Todopoderoso. ¿Por qué le dice papá? Es que yo soy el Hijo y que nadie que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Jesús decía esas cosas y para ti y para mí son normales, pero en su momento eran blasfemas. Era algo que por lo cual lo llevó a ser crucificado. Él fue crucificado por declarar las palabras de Dios. Hoy gozamos de que tú y yo sí le podemos decir Abba Padre. Jesús vino a enseñarnos de que Él no solo es Señor Todopoderoso, sino que Él también es un Padre cercano. Y quiero que te vayas con eso también. Él es el Señor Todopoderoso, creador del universo, Rey de reyes, Señor de señores, pero también es tu papá. Porque los fariseos, ¿saben cómo veían a Dios? Los fariseos veían a Dios como un Señor allá lejano, en su trono. Y acá nosotros, intentando decir las cosas correctas y comportarnos de la manera correcta para que Él se diera cuenta de nosotros. Pero Jesús ahora vino a enseñarnos, en ese trono tú no estás aquí, tú estás al lado de Él, siendo su Hijo. ¿Entienden la diferencia? Voy a seguir porque yo me emociono con este tema. Miren. Ahora, rápidamente te quiero explicar su amor, su justificación y su reconciliación. Ahora tú me dirás, Jesús, pero ¿cómo pasó eso? Ajá, ya sé que tengo su amor, ya sé que tengo eso, pero ¿cómo fue la estrategia? Te lo voy a resumir con dos puntos. Te voy a explicar algo. Jesús fue nuestro redentor. Digan conmigo, redención. ¿Alguna vez has ido a una iglesia o has ido a otro lugar y te han dicho, es que Jesús te redimió, Él es tu redentor? Estamos aquí por redención. Pregunta sincera, ¿has entendido eso alguna vez en tu vida? Si lo entendiste o no lo entendiste, hoy quiero explicártelo. Efesios 1:7 dice, en Él tenemos redención por su sangre. Miren, Dios es tan rico en gracia y en bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó todos nuestros pecados. En 1 de Pedro 1:18-19 dice, pues ustedes saben, ojo con esto, que Dios pagó un rescate para salvarlos, pero no fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. ¿Qué significa redención? Redención significa alguien que paga el rescate por ti, un rescate que tú no podías pagar, que alguien ajeno a ti, que no tenía por qué pagar, viene y paga el rescate por ti. Te lo voy a explicar, yo sé que son así como que muy rápido. ¿Se acuerdan los sacrificios de los animales? Ese sacrificio, la muerte de ese animal, era la paga de deuda de nuestros pecados. Y teníamos que pagar eso. Y siempre, cada vez que tú y yo queríamos acercarnos con Dios, teníamos que pagar eso para poder estar cerca de Dios. Ahora, ¿qué pasa?
tú y yo siempre vamos a ser pecadores. Tú y yo siempre nos vamos a equivocar. Tú y yo siempre vamos a cometer errores. Imagínense por cuánto número de errores que hemos cometido nosotros, cuántos animales tendríamos que estar sacrificando. ¿Qué diría mi novia? Mi novia que ama a los gatos y los perros y todo. Imagínate, no. Imagínate. Ey. Pero ¿qué pasa? Te lo voy a poner así en la redención. ¿Han escuchado algo de hace muchos siglos llamado los esclavos? Te lo voy a explicar con esto. Un esclavo nunca era dueño de sí mismo. Ustedes ven estas películas donde hay esclavos presentes y los esclavos son vendidos como una propiedad, ¿cierto? Había una ley en ese entonces de la era de los esclavos que era como, yo te voy a decir algo sincero, yo sentía que era como un humor negro esa ley. O sea, porque la ley decía que la única manera de que un esclavo fuera libre era que él mismo pagara su precio. O sea, miren la vaina. La única manera de que un esclavo fuera libre era que él mismo pagara lo que él costaba. Cosa que nunca iba a ser posible porque un esclavo nunca tenía remuneración, no tenía pago, él era un esclavo y no tenía ningún tipo de propiedad. Entonces, o sea, tú te imaginas, o sea, tú pones en la ley ahí eso, sabiendo que el pobre no gana nada. ¿Qué pasa? A veces había unas personas en la Edad Media tan generosas que él venía y hagan de cuenta que esa persona, en su generosidad, que no tenía que hacerlo y no conocía al esclavo, compraba al esclavo para dejarlo. Ojo con esto, una persona que no tenía que hacerlo, que no tenía ni por qué, escoge al esclavo, paga el precio de su vida y le dice, eres libre. Eso en aquel entonces, en la Edad Media, se conocía como redención. Ahora sí, les explico espiritualmente. Redención significa que alguien ajeno paga el rescate que tú no podías pagarte a ti mismo. Porque nuestra deuda de pecado era tan grande que nosotros mismos nunca íbamos a alcanzar los sacrificios para pagar todos nuestros pecados. ¿Están entendiendo lo que quiero decir? Entonces, miren, Jesús pagó con su sangre lo que tú y yo nunca podríamos pagar. Y por eso fue que su última palabra en la cruz dice, consumado es. Cuando yo les dije ahorita, consumado es, significa tetelestai. Consumado es significa, la deuda está pagada, saldada. Hey, cuando Jesús murió en esa cruz, y él ahí en su dolor, de hecho, cuando estaba muriendo, y él decía, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Imagínate, estaba diciéndole a Dios que los perdonara los que lo estaban crucificando. Y él ahí en la cruz dijo, Padre, consumado es, la deuda está pagada. Cuando él murió ahí, toda tu deuda que tú tenías con Dios por tus errores o pecados, pasados, presentes y futuros, fueron perdonados. Como ese esclavo, ahora te declaró libre. Y ya ningún pecado, nada de culpa ni vergüenza te podría a ti cohibir de relacionarte libremente con Dios. ¿Están conmigo? Ahora, como no hay ninguna deuda pendiente, está saldada, está completamente pagada, ahora hay gente que dice, hay personas que yo me encuentro y dicen, sí, pagó mi deuda, perdonó mis pecados, pero más vale que yo me porte bien porque si no pierdo mi salvación. ¿Han escuchado eso? Sí, es que él pagó mis pecados, me salvó, pero más vale que no tropiece porque no sea que me falte un porcentaje para llegar al cielo. Hey, te voy a decir algo con todo el respeto, no sé si tú has sido una de estas personas. Dios te ama, pero quiero decirte algo. Si la deuda que Jesús pagó en esa cruz le faltara algo, entonces estás diciendo que Jesús hizo algo mediocre. Entonces estás diciendo que Jesús hizo cosas a medias. Y la palabra dice que su sacrificio fue perfecto y completo, en pasado, presente y futuro. Y a ti no te hace falta nada. Y quiero decirte algo. Por la gracia de Jesús, cuando creemos en Él, por eso dice, con toda seguridad seremos salvos. Jesús hizo eso para resolver tu eternidad. Cuando tú solamente crees en Él, quiero decirte, quiero que lo digas, soy salvo. Se siente heavy decir eso, porque a veces tú y yo creemos que no lo merecemos. No te hace falta un pendaño para llegar al cielo. Ya Dios y Jesús hizo todo lo que tenía que hacer en esa cruz para que el cielo viniera a nosotros. Y segundo, digan conmigo, Jesús fue nuestra propiciación. Esa palabra es nueva para algunos. Digan conmigo, propiciación. Y con esto termino.
Tú me dirás, ¿eso qué es? Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la sangre, de su sangre, para manifestar su justicia, a fin de que Él siga siendo justo. Miren lo que les voy a explicar, porque quizás ustedes se van a encontrar con personas allá afuera que les va a hacer creer de que ustedes no son justos, de que Dios no está con ustedes. Ojo con lo que les voy a decir. ¿Qué es propiciación? ¿Han escuchado de que dicen, sí, Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor? Porque también, de hecho, porque Dios tiene que ser justo. Entonces, cuando tú escuchas que Dios tiene que ser justo, suena que tiene que regañarte, condenarte y castigarte. ¿Han escuchado eso? Te voy a decir una cosa que no sé si la voy a explicar bien a la primera. Antiguo Testamento, el antiguo pacto, los sacrificios, está en ese contexto ya, ¿verdad? Tú eras salvo por la ley. Y de hecho, en Nahum 1:3 dice que Dios, ven que se lo voy a leer. ¿Será que sí lo anoté? Bueno, Nahum 1:3 dice que Dios no tomará por inocente al culpable. Eso está en el Antiguo Testamento. Y después en el Nuevo Testamento dice que Él justifica al impío, que declara inocente al culpable. No suena contradicción. Suena contradicción, ¿verdad? Ajá, aquí dice que no vas a tomar inocente al culpable, pero acá dice que justificas al impío. ¿Cómo así? Te voy a decir algo. Dios sigue siendo justo, pero Dios dijo en su palabra que Él no puede negarse a sí mismo. Y es verdad que en el Antiguo Testamento dice que el pecado lleva a muerte espiritual. ¿Qué pasó? Dios estaba en un aparente dilema. Imagina que tú en este momento, tú y yo somos Dios, y la persona que está a tu lado es la humanidad, es la persona, es un humano. Tú eres Dios y tú dices en tu ley que el pecado lleva a muerte. Pero ¿qué pasa? La persona que tú tienes a tu lado, tú la amas tanto, 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 que no quiere que se muera. Ojo con lo que te estoy explicando. Dios siendo justo y siendo amoroso al mismo tiempo. Yo te amo tanto, 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 pero yo dije que soy justo y mi pecado lleva a muerte. Y Dios dice, ¿qué hago? Tenía que llevar a alguien que pagara por nosotros. Te voy a hacer el mejor ejemplo de la propiciación. Voy a aprovechar que aquí tengo dos hermanitos. Ustedes que son hermanos, que los conozco un poco. Pregunta, ¿alguna vez alguno de los dos hizo algo? Siendo niños pequeños, ¿alguna vez uno de los dos hizo algo y ya venía mamá o ya venía papá? Y había papá y mamá encima con la chancleta o algo, no sé lo que. ¿Alguna vez alguno de los dos hizo algo, pero el otro tomó la responsabilidad de lo que hizo el otro? Sí. ¿Alguna vez todos han hecho eso alguna vez? Con mi hermana, yo lo he hecho muchas veces. No, o sea, aquí es mi mamá, esta es mi mamá, pero le estoy diciendo que con mi hermana lo he hecho muchas veces. Ey, eso se llama propiciación. Que tú y yo, o sea, yo como un hermano mayor, supongamos ahí está mi hermanita, mi hermana hizo algo horrible, terrible, y a mi mamá va para encima. Para que escuchen la analogía, la ira de mi mamá, la ira de Dios. Ahí está mi mamá. La ira de mi mamá iba para sobre mi hermana, pero yo aparecí y dije, no mami, no, fui yo, fue mi culpa. Y entonces mi mamá se la desquita conmigo. ¿Y qué le pasó a la que tuvo la culpa? Nada. ¿Saben cómo se llama eso en la Biblia? Que la ira de Dios cayó sobre Jesús para que no cayera sobre nosotros. De hecho, la Biblia dice que Él es el hermano mayor de todos los hijos de Dios. Él se llevó toda la culpa para que tú y yo no tuviéramos el regaño de Dios aquí. Jesús absorbió toda la ira de Dios, como el cordero que se sacrificaba en el templo. ¿Recuerdan el cordero que le caía el fuego? El fuego significaba la ira de Dios, que la ira caía sobre el sacrificio para que no cayera sobre la familia. En otras palabras, es por eso que a Jesús le llaman el cordero inmolado, el cordero perfecto que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque Él fue el que se hizo responsable de todos nuestros errores. Él fue el hermano mayor que le dijo a Dios, no, castígame a mí y no a mis hijos, no a mi humanidad. ¿Están entendiendo el mensaje? La ira que venía sobre ti y mí cayó sobre Él para que no cayera sobre nosotros. Antes de Jesús, para tú y yo reconciliarnos con Dios y poder adorarlo, no podíamos hacerlo porque necesitábamos de una paloma, un animal, un sacrificio, tal. Pero Él se ofreció como cordero en lugar de cada uno de nosotros. Hoy Jesús es ese cordero. Él fue la víctima que se puso en lugar de sacrificio de nosotros, y con eso Él nos salvó. ¿Ya están entendiendo la cruz?
Ya están entendiendo por qué nos redimió y de qué nos redimió. Y ya están entendiendo por qué es la propiciación. Isaías 53:5 dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas o sus llagas nosotros fuimos. Esa es no sé si es la palabra correcta, la ironía de la cruz. La ironía de la cruz es que alguien se hizo la enfermedad para que tú fueras declarado sano. Que alguien se hizo el culpable para que tú y yo fuéramos inocentes. Que alguien se hizo la vergüenza para que tú y yo fuéramos coronados reyes. Esa es la ironía de la cruz. Que alguien llevó toda la vida de castigo en medio de 39 latigazos con púas. ¿Alguien se vio la pasión de Cristo? Jesús hizo todo eso, y cada latigazo que él aguantó estaba diciendo: yo te amo. De hecho, una vez le escuché a una persona decir que Jesús preferiría pasar 1000 veces por el dolor de la cruz que pasar por el dolor de perderte, que pasar por el dolor de no estar contigo. A él le duele más que tú te pierdas al dolor que él pasó por allí. Dios estaba en un aparente dilema, y ya para terminar, porque la Biblia dice que Dios es amor, pero él fue también justo. Romanos 5:20 dice: mas cuando abundó el pecado, el dilema de Dios era: ¿cómo hago para amarlos y al mismo tiempo salvarlos y no hacer que mi justicia los mate? Alguien tenía que tomar el lugar de nosotros, y la ira de Dios cayó sobre él. En otras palabras, miren esto, es que yo estoy emocionado con este tema, pero miren, cuando tú estás enfermo, seamos sinceros, ¿tú qué declaras? ¿Qué es lo que tú confiesas? Sanidad. Cuando tú estás en un momento de escasez y tú estás en un bajón económico, ¿qué es lo que tú declaras y confiesas cuando venimos aquí? Prosperidad, abundancia. Ahora, cuando estás en pecado, ¿qué es lo que tú confiesas? Hay personas que yo me he chocado y me han dicho: es que tú estás en pecado, tienes que confesar tus pecados. Te voy a decir lo que yo hago. Yo me equivoco 1000 veces. Yo me equivoco a diario. Pero cuando yo peco, yo confieso que soy la justicia divina en Cristo Jesús. Cuando yo erro, yo soy la justicia divina en Cristo Jesús. Y la próxima vez que tú te equivoques, no te estoy dando permiso para que te equivoques. No te estoy diciendo una apología que tienes que cometer 1000 errores todos los días. No. Te estoy diciendo que cuando cometas un error, puedes alzar la mirada al cielo y decir: Padre, gracias porque yo soy la justicia divina en Cristo Jesús y ya tú me perdonaste. Imagínate, perdóname otra vez. Te voy a decir algo muy sincero: yo no le digo perdona, yo no le pido perdón a Dios. Yo le doy gracias porque ya me perdonó. Y no sé cómo suena para algunos aquí, pero quiero decirte, la justicia de Dios fue satisfecha, y al mismo tiempo Dios no pudo amar en esa cruz, porque ahora la justicia, el pecado dijo: para mí pesa más llevar a morir a la cruz a alguien que sí pudo cumplir toda la ley que tú y yo no podíamos cumplir. Para el pecado pesaba más llevar a la cruz a alguien que sí podía cumplir la ley, y no a nosotros que de por sí siempre íbamos a equivocarnos. Ahora, y con esto ya los músicos pueden venir para que sepan que ya vamos a terminar. ¿Están entendiendo el tema, familia? ¿Por qué tú y yo podemos alegrarnos en esta Semana Santa, el Viernes Santo y el Domingo Santo? Porque significa que ahí Dios lo ganó todo para nosotros. De hecho, te voy a decir algo. Romanos 8:32 dice que Él no negó, Dios no negó ni a su Hijo. Si Él no escatimó a su Hijo, si Él no se guardó la vida de su Hijo, que era el mayor tesoro de los cielos, no te entregará junto con Él todas las cosas. Ojo lo que dice Romanos. Si Dios no guardó la vida de su Hijo, porque a veces tú y yo le oramos a Dios para sanidad, a veces tú y yo le estamos orando a Dios para prosperidad, a veces tú y yo le estamos orando a Dios por un milagro, pero sentimos que Dios tiene como ese milagro aquí y no lo quiere soltar. Y a veces tú y yo estamos como en una relación de tengo que manipular a Dios para que haga las cosas que yo quiero. Te voy a decir algo. Dios ya se despojó de la vida de su Hijo. Junto con Él vendrán todas las cosas. ¿Tú crees que Él no quiere darte la sanidad? ¿Sabes por qué esa cruz también es de celebración para nosotros? Porque si Dios no guardó a Jesús, ¿tú crees que Él no quiere ayudarte a crecer, a ser la mejor versión de ti? ¿Tú crees que Él no quiere hacer milagros? ¿Tú crees que Él no quiere prosperarte? ¿Tú crees que Él no quiere que tengas una buena vida y abundante, como dice en la Biblia? A veces tú y yo venimos aquí porque dudamos de que Dios quiera,
pero Dios puede, pero también quiere. Tú no tienes que hacer Usted, pasen los músicos. Hey, porque si no, yo sigo aquí. Miren. Yo una vez vi un meme de un niño que se le acercó a su papá. Y el niño le llegó donde el papá y le dijo: oh Santísimo Padre, oh Padre. Le dijo así. Es un niño. Y le dijo: oh Padre, tú que eres mi papá, dueño de todo lo que está en esta casa, y que tú controlas mis permisos para salir, por favor, Santísimo Padre, ¿me podías regalar el gran privilegio, por favor, de salir con mis amigos? Y le decía así. Es un muñeco animado. Y el padre estaba mirándolo como raro ahí. Y el papá le dice, cuando ya le dijo: quiero salir con mis amigos. ¿Y por qué no empezaste por ahí? Y el niño le dice: pero es que como tú le oras a Dios así, yo pensé que también tenía que hacerlo así contigo. Mire lo que ve el niño. Y el papá quedó como que: mierda, eche sí. A veces Dios te está diciendo: hijo, dime ya. Y por eso yo les digo a ustedes todos los martes: tengan una conversación honesta con Dios. ¿Qué es una conversación honesta? No la llenen de palabras súper espirituales. No tiene que sonar como un pastor. No. Dios quiere una conversación honesta con sus hijos. Y eso vamos a hacer ahora. Porque Romanos 8:32 dice que si Él no guardó la vida de su hijo, no te dará junto con Él todas las cosas. Él quiere darte todas las cosas porque ya dio a su hijo. Y para terminar, yo me río, yo sí, porque yo sé por qué. Familia, les decía que el Nuevo Testamento era un nuevo pacto, un nuevo contrato, ¿verdad? Si hay algún abogado, sabe que si hay un abogado aquí, sabe que si hay una deuda, si hay un deudor, hay un acreedor. ¿Quién es el acreedor? Dios. ¿Quiénes eran los deudores? El Padre es el acreedor y nosotros éramos al que le debía. Cuando Jesús murió, la resurrección fue la muestra de que Dios aceptó su parte de este contrato. Ojo con lo que voy a decir. En este contrato llamado vida eterna está Jesús como el abogado defensor. ¿Sabes qué significa la resurrección al tercer día? Significa el sí de Dios. Donde Dios dice: acepto este sacrificio perfecto. La justicia ha sido satisfecha y la deuda ha sido saldada. La resurrección significa que Él aceptó ya. Ahora hace falta que el deudor acepte su parte del contrato. ¿Quiénes son los deudores? ¿Quién es el mediador? Jesús en la cruz. Por eso a veces nosotros, no sé si alguna vez han escuchado por allá afuera a alguien diciendo: ya aceptaste a Jesús en tu corazón. Cuando decimos ya aceptaste a Jesús en tu corazón, estamos diciendo: ya aceptaste tu parte de este contrato. Este nuevo pacto, ya lo aceptaste. Hoy la pregunta esta noche es: ¿has aceptado que Jesús ya pagó tu deuda? Que Él es tu redentor, que Él es tu propiciación y que ya la parte que te tocaba a ti ya está hecha. Hoy vamos a hacer eso. Hoy vamos a decirle a Dios: Padre, acepto este trato que tienes para mí. Romanos 10:9 dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Juan 6:29, Jesús les dijo: la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. No te estoy invitando a una religión. Te estoy invitando a que respondas al amor de Dios por ti. Porque Él ya desbordó todo su amor. Está esperando una respuesta de nosotros a ese amor. Por eso Primera Juan dice: que nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Ahora sí, ¿qué tal si cierras tus ojos ahí donde estás? Y pensando en todo esto, quiero que por un momento ahí te hagas una imagen del Jesús crucificado.
Dice las Escrituras que soportó 39 latigazos, que fue molido, que le colocaron una corona de espinos y que la sangre corría por todo su rostro y su cara. Quiero que lo imagines en ese instante, en ese momento tan cruel y tan doloroso para Él. Él con esa imagen te está diciendo, esa imagen es la imagen del amor de Dios por ti. La cruz, ese hombre en la cruz fue la imagen de Dios poderoso diciéndote: soy tu Padre y te amo. Señor Jesús, gracias por amarme aun cuando yo no te amaba. Gracias por pagar toda la deuda, toda mi deuda. Gracias porque en medio de esa cruz tú me redimiste y compraste mi libertad. Me cubriste con tu sangre preciosa y hoy en día valgo tu sangre. Si alguien alguna vez, Padre, intentó decirme que yo no valía, hoy sé que valgo mucho porque valgo la sangre de tu Hijo. Porque tú no pagaste por mí ni con oro ni con plata, sino con la sangre de tu Hijo amado. Hoy, dilo conmigo, hoy acepto tu sacrificio y te reconozco como mi Dios, mi Salvador y mi mejor amigo. Dile una vez más: hoy te reconozco como mi Dios, mi Salvador y mi mejor amigo. Ahora, con tus ojos cerrados, sabiendo eso en la ecuación, ¿qué significa la cruz? Te invito a que ahora sí ores honestamente lo que le quieres decir al Padre, sabiendo que Él ya lo dio todo por ti y no le cuesta nada ayudarte y salvarte y hacer un milagro por ti. Porque Isaías dice que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Piensa en eso un momento. Y mientras que haces esa oración, piensa en esto. No sé si alguna vez escuchaste la historia de que algún día los discípulos dejaron todo por seguir a Jesús. Y Jesús dijo: sígueme. Y ellos dejaron todo para seguirlo. Pedro dejó toda la barca con los peces para seguir a Jesús. Y a veces creemos que lo más importante que tú y yo vamos a hacer es dejarlo todo por Jesús. Pero quiero decirte algo ahí con tus ojos cerrados. La historia de los discípulos y de Pedro no cambió cuando ellos les dijeron sí. La historia de Pedro cambió cuando Jesús decidió escoger la barca en la que estaba Pedro. Y hoy Jesús te está diciendo: yo te escogí primero. Hoy Dios te está diciendo: yo te amé primero. Hoy Jesús te está diciendo: yo te elegí antes de que tú me eligieras a mí. Dale un fuerte aplauso a Dios por eso. Cierra tus ojos allí para orar. Qué lindo. Hey, si tú crees que tú eres salvo y te vas ahí con la seguridad hoy de que tú eres salvo, ora conmigo ahí. Padre, gracias. Gracias por lo que tú hiciste en aquella cruz, Señor. Aquella cruz donde tú me salvaste, me redimiste y me rescataste. Gracias porque aquella cruz es la muestra suficiente de que tu amor no se rindió, de que tu amor no se dio por vencido por mí, de que tu amor nunca se va a rendir por mí. Aunque yo sé que muy grande fue el costo, yo sé que tú irías por mí otra vez a esa cruz, Señor. Y esta semana me afirmo, Señor, en mi identidad como hijo de Dios.
que tú me regalaste. Que esa cruz fue el sello para que yo fuera heredero y coheredero de todas tus riquezas en gloria, Padre. Y declaramos que por esa cruz salimos de aquí, por esa puerta, victoriosos por encima de la muerte, por encima de la ansiedad, por encima de la enfermedad, por encima del problema, por encima de la escasez. Esa cruz nos va a sostener para decir que somos victoriosos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Si tú crees que ese amén es un sí, dale ahora sí un súper aplauso a Dios.